Hola, saludos a todos los que se están conectando vía canal de YouTube en este momento. Tenemos el placer de saludarles desde el Ministerio Juvenil Juventud de Reforma, parte de la Casa Don Divino Internacional. Les abrazamos, estamos contentos de que estén conectados en este momento con nosotros y hoy vamos a comenzar esta escuela del Espíritu con la cual tenemos mucha expectativa, sé que ustedes también. Y este es el primer ascenso de los 3 que les hemos venido comentando que vamos a tener antes de llegar a nuestra escuela presencial. Así que le venimos hablando de ascensos y hoy quiero como responder ese interrogante. ¿Por qué estamos hablando de ascensos? ¿Por qué? Y sé que seguramente cuando lo has escuchado te imaginas con remontarte, subir, ascender. Así que comenzamos el primer ascenso con esta palabra que está en Efesios capítulo 3 versículo 14, donde vamos a ver al apóstol Pablo con una carga espiritual tremenda que creo que la compartimos todos los que somos parte del cuerpo de Jesucristo, todos los que tenemos una función o una carga en medio de su iglesia. Y dice, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por cuál causa? Veamos a continuación, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces comenzamos este ascenso viendo cómo Pablo ora para que podamos ser fortalecidos. ¿En qué? En el amor, en la fe, en la esperanza, en la sabiduría. Seguimos, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ahí vamos a otro punto, arraigados y cimentados en amor, aquí estamos en este primer ascenso empezando a desnudar un poco lo que va a ser esta escuela. Él está llamándonos a poder profundizar en su amor. Y aquí el apóstol Pablo nos los deja bien claro, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Entonces, seguramente vistes en las publicidades de esta escuela de que iban a haber 3 ascensos, pero el ascenso no es un ascenso natural de que vamos a subir a una montaña o de que vamos en una experiencia espiritual a remontarnos por allá en las nubes, sino tiene que ver con la profundidad y la altura en su amor, en su presencia, en el mundo del Espíritu, donde Él está esperándonos constantemente en su mesa para poder hablarnos y permitirnos ver como Él ve. Así que seguimos en el versículo 19 y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y sé que estas son palabras mayores porque la palabra plenitud pareciera que es que tenemos que estar solventes y perfectos en todas las áreas de nuestra vida. Pero fíjense cómo la palabra plenitud, nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, la está asociando a conocer con profundidad el amor de Cristo. Y es que cuando profundizamos en su amor, pareciera que otras cosas dejan de tener el peso específico de importancia que tiene en nosotros y comienza a tomar mayor relevancia Él, todo lo que ama a Él, todo lo que desea, todo lo que piensa y todo lo que ve. Así que por eso el apóstol Pablo dice al principio, doblo mis rodillas, y hay una generación de ministros que estamos doblando nuestras rodillas para que tanto ustedes como nosotros podamos comprender esta gran palabra que el apóstol Pablo nos está hablando aquí. Y fíjense esto, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, en otras versiones dice por todas las generaciones. El apóstol Pablo nos está dejando un legado acá, nos está recordando que el legado de nuestro amado Jesucristo es un legado de amor. Así que el apóstol Pablo con este fragmento de la palabra nos deja la mesa servida para introducir el tema que queremos hablar hoy, que es la paternidad. Así que yo sé que tanto usted como yo cuando escuchamos esa palabra, inmediatamente lo asociamos al día que conocimos al Señor, al día que pasamos enfrente en una congregación y nos llamaron a reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Y ciertamente ahí se manifiesta la paternidad de Dios en nuestras vidas. Seguro fuiste a un encuentro o a un retiro en tu iglesia y recibiste al Espíritu Santo y recibiste el abrazo del Padre. Y por supuesto que eso tiene que ver con paternidad. Pero hoy queremos profundizar un poco más en su paternidad. Así que te doy un pequeño ejemplo como para que puedas dimensionarlo, puedas imaginártelo. Y la paternidad de Dios es como cuando tú tienes una casa y quieres inundarla con agua, en este caso agua del Señor,
y el agua te llega solo a la cocina o a la sala, pero estamos seguros de que hay muchísimas áreas más donde Él quiere inundarnos con su paternidad. Así que te invito a que el día de hoy sea una oportunidad para poder dejar que su luz nos alumbre y podamos avanzar en su amor. Así que la paternidad no tiene que ver solamente con la ausencia de papá o mamá, sino tiene que ver con la distorsión que podemos tener de la imagen de Dios en nuestra vida. Así que para poder comprender esto que estamos hablando, tenemos que irnos hasta Génesis capítulo 3, en la conversación que tuvo la serpiente con Eva. Vamos a ver lo que dice. Génesis capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, fíjense cómo una conversación tan sencilla como esta que acabamos de leer puede hacer tanto daño. Vamos a ver 5 daños que esa voz de la serpiente pudo hacer en la paternidad que Dios estaba implantando en ese huerto. Primero, cuestiona la palabra de Dios. Número 2, confunde los sentidos espirituales de Eva. Número 3, subestima las consecuencias. Número 4, contradice la orden de Dios. Y número 5, debilita a Adán y Eva en el amor. Fíjense que Dios les da un mandato, pero los mandatos de Dios siempre son dados con amor. Siempre Él está esperando que nosotros en amor podamos obedecerlos, que en amor podamos santificarnos, que en amor podamos caminar en la dirección que Él nos está indicando. Pero en este caso la serpiente sembró primeramente la duda en Eva con la conversación que tuvieron. Número 2, negó lo que Dios le había dicho a Eva. Número 3, lo distorsionó. Y por último, logró que se gestara la rebelión en el corazón de Adán y Eva, desobedeciendo a Dios. Y el resto de la historia creo que tú y yo no lo sabemos, que es todo el mar de maldad que se desató. Una generación después ya ocurrió el asesinato y unas cuantas generaciones después ya estaba el Señor inundando la tierra en los tiempos de Noé. Así que, ¿qué tendrá que ver todo esto con la paternidad? Te cuestionarás en este momento. Y pasa que inmediatamente que Adán y Eva caen, que para mi perspectiva ellos caen en el amor, vamos a ver que Adán y Eva, en lugar de acercarse, se alejan de la presencia de Dios. Cuando Dios viene a buscarlos más adelante de estos versos que estábamos leyendo, dice, oye, ¿dónde están? No los encuentro. Y eso es lo que pasa cuando la orfandad se hace presente en nuestra vida. Lejos de acercarnos a Dios, nos aislamos inconscientemente, nos encontramos perdidos, pero en vez de buscar acercarnos a aquel que nos da identidad, aquel que le da propósito a nuestras vidas, de manera muy, pero muy inconsciente, nos alejamos. Pero por contrario, el Señor busca acercarse constantemente. Cuando Dios viene y los ve desnudos, dice la palabra que Él tomó pieles de un animal, primer sacrificio en la historia de lo que está escrito en la Biblia, y los cubre. Ahí vemos la paternidad de Dios, como aún cuando nosotros fallamos, aún cuando somos infieles, aún como cuando acabamos de cuestionar todo lo que el Señor nos dijo, Él viene y cubre a Adán y a Eva con pieles. Y así es la paternidad hermosa del Señor, que aunque tú y yo estemos constantemente batallando con esas mismas voces que vienen a cuestionar lo que Dios nos dijo, Él constantemente está dispuesto a arroparnos con su paternidad. Entonces vamos a ver a Adán y Eva con una conducta que es muy frecuente en nosotros, y es que cuando metemos la pata, cuando caemos, nos alejamos de Dios. Es como una conducta natural que tenemos, que en vez de acercarnos, Él nos está esperando con su gracia, nosotros buscamos alejarnos. Quizás te pasa con tu pastor, con tu mentor, que cuando sabes que andas un poquito descarriado, en vez de acercarte y decirle, oye, pastor, ayúdame, o mentor, ayúdame, entonces tendemos a alejarnos y desarrollamos algún tipo de resistencia con esas personas que nos aman. Entonces, asimismo, pasó con Adán y Eva cuando Dios los buscó después de haber caído. Dios estaba buscando para cubrirlos, para arroparlos, para abrazarlos aún después de su caída, y ellos estaban escondiéndose. Así que creo que una perla de Dios hoy, una llave que te podemos dar en este primer ascenso, es que no huyas ni te alejes de la presencia de Dios, aun cuando hayas caído, porque Él te está esperando para abrazarte, para volver a encarrilarte, para empoderarte, para que en la vida del Espíritu puedas encontrar ese amor que necesita cubrir
esa necesidad o esa caída que has tenido. Así que en este primer ascenso vamos a estudiar un poquito y a conversar acerca de qué trata la orfandad realmente. Así que si nos empezamos a cuestionar un poco más acerca de cómo funciona la orfandad, ya habiendo visto lo que pasó en el Edén, nos vamos a dar cuenta de que hay un mundo espiritual que se está moviendo. No es solamente que faltó papá o faltó mamá, sino que hay un mundo espiritual que está dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer para que tú y yo no veamos a Dios como un padre. Fíjense que cuando leemos los evangelios vamos a ver que Cristo en todas las parábolas, en todas las que van a leer, hace referencia al Padre. Siempre está buscando hacer entender a todos los que estaban en ese momento con él y a ti y a mí que hoy en día tenemos el privilegio de leer la Biblia, que hay un Padre que está buscando explicarse y que se explicó con el Hijo. Así que, ¿cómo comienza la orfandad? Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que vas a ver tres factores que las tinieblas utilizan en la vida, sobre todo de los niños y los adolescentes, porque creo que todo lo que adolecemos hoy, los que tenemos unos cuantos años ya, son consecuencia de cosas que vivimos en la infancia. Vino a hurtar la inocencia, vino a matar la vida espiritual y vino a destruir la imagen de Dios en nuestra vida. Así que te invito que con todo esto que venimos hablando, tú comiences a reflexionar allí donde estás. Comiences a pedirle al Espíritu Santo en esta transmisión que te comience a ayudar a identificar qué cosas en tu vida han venido a destruir la imagen de Dios en tu vida, a matar esa comunión con el Señor y a hurtar la inocencia con la que Él te creó a ti y me creó a mí. Y fíjate cómo el Señor Jesucristo nos dice, fino, el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en esta escuela que estamos desarrollando para ustedes y también para nosotros que somos los primeros ministrados, el Señor Jesucristo va a traer resurrección a áreas de nuestra vida que creíamos que estaban estables, pero cuando nos alumbra la luz, nos damos cuenta de que aún hay tinieblas que no nos permiten ver claramente. Así que el enemigo viene a buscar hurtar, matar y destruir y se encuentra con una vieja naturaleza en nosotros, una naturaleza caída que viene de Adán y Eva, donde hay una naturaleza caída que constantemente nos hace sentir desprotegidos. Y al encontrarse con esa naturaleza caída, busca traer daño. Y ahí es donde los divorcios logran empezar a fragmentar cosas en los niños, en los adolescentes. Es allí donde ocurren la mayoría de los abusos sexuales y es comprobado por estadísticas nacionales e internacionales. Es allí donde te fallan personas importantes en tu vida y queda una parte de tu alma allí como encerrada porque alguien fue injusto contigo o la vida fue injusta contigo. Y comienza ese sentimiento de desprotección como que no estuvo alguien para protegerte de ese suceso que te ocurrió. Y seguramente tú lo dejaste en el olvido, dijiste esto no me va a afectar más, pero eso condicionó tu infancia o pudo haber condicionado tu adolescencia. Y es allí donde nos convertimos en unos potenciales adultos enfermos emocionalmente, que no somos capaces de darnos cuenta que estamos rotos por dentro, de que tenemos áreas que están totalmente caídas y que el Señor necesita alumbrar. Y sé que algunos de los que nos están escuchando son mentores, otros son salmistas, adoradores, otros quizás puedan ser hasta pastores, pero creo que el Señor está buscando alumbrar muy profundo para que en nuestras familias nosotros podamos edificar con los materiales correctos, para que tengamos un corazón que está emanando su amor, su sabiduría constantemente y podamos sanar a ese niño pequeño que en su momento estuvo expuesto al destructor, al que vino a hurtar, matar y destruir. Entonces, tú te preguntarás, porque yo también me lo pregunté, oye, ¿cómo hacemos con esto? ¿Cómo hago entonces para yo desarrollar esa paternidad en la que quizás hay carencia en mi vida? Y sabes, a veces cometemos el error de creer de que una tercera persona es la que va a tomar ese proceso y lo va a desarrollar en mi vida. Y sabes, creo que el Señor hoy está poniendo un fundamento y es de que hay cosas que no son resueltas en una consejería, hay cosas que no son resueltas en un encuentro, hay cosas que no son resueltas cuando alguien te impone una mano para ministrarte, que todo esto es muy bueno y es de Dios, sino que hay cosas que solamente se tratan en la intimidad, en el lugar secreto, en ese sitio donde solamente Dios y tú conversan todas esas cosas que quizás te dan vergüenza hablar, que quizás te dan vergüenza exponer. Y ciertamente Dios te colocó personas con mucho amor y con mucho testimonio al lado para ayudarte, pero primero tienes que en el altar de Dios, tenemos que en el altar de Dios romper con todo orgullo, con
toda altivez y que evita que nos quebrantemos delante de Él para que su luz nos pueda alumbrar por completo. Así que viendo cómo funciona la orfandad, entendiendo de que tiene un trasfondo espiritual, entonces le vamos a encontrar explicación a muchas cosas de cómo tú y yo somos, de cómo tú y yo reaccionamos. Así que yo te voy a leer una pequeña lista de cosas que pueden estar indicando rasgos, pueden estar indicando de que hay orfandad allí operando en algunas áreas de nuestra vida. Así que a continuación te voy a leer esa lista. Número 1. Tengo problemas constantes con las personas que me rodean. Número 2. Tengo problemas constantes con figuras de autoridad. Número 3. Busco sobre todas las cosas mi justicia, abandonando el amor por el prójimo. Número 4. Me cuesta dar, mostrar y transmitir amor. Número 5. Le doy valoraciones muy desequilibradas a los sucesos que ocurren a mi alrededor. Número 6. Hay una sensación de rechazo constante ante cualquier eventualidad. Número 7. Siento que constantemente las personas están en mi contra. Número 8. Tengo diálogos extensos en mi mente analizando mi papel en situaciones. Número 9. Pongo mucha confianza en mis capacidades, finanzas y profesiones. Número 10. Me cuesta honrar a mis padres y autoridades. Se me hace más fácil hacerlo con otros. Número 11. Tengo poca tolerancia al error de los demás, pero todos deben entenderme a mí siempre. Número 12. Sensación de desprotección constante, aún teniendo a muchos que me aman. Número 13. Lastimo a quienes tengo cerca. Número 14. Me cuesta ser decidido. Número 15. Me cuesta tolerar que no me involucren en cosas. Número 16. Pienso en el peor escenario antes que el mejor. Número 17. Me cuesta encontrar motivación en las cosas que me toca hacer. Número 18, necesito ser visto para sentirme útil y aprobado. Número 19, me da temor tomar decisiones. Número 20, recuerdo constantemente cosas que me hicieron. Número 21, me hiero fácilmente. Número 22, problemas para ver a Dios como proveedor, problemas con el diezmo. Número 23, tengo miedo excesivo a que me falte la provisión de Dios. Toda esta lista que te acabé de mencionar son simplemente rasgos y muestras de cómo nosotros manifestamos la orfandad que está por ahí dando vuelta en áreas de nuestra vida. Y yo sé que lo vemos quizás como que, bueno, ese es el rechazo del que habla todo el mundo, pero también hay un mundo espiritual que está buscando que tú te mantengas arrodillado, viviendo todavía en temor, y por eso te quiero dar esta palabra, que está en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 15, y esta palabra nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces tú pensarás en esta palabra y seguramente dirás, ok, entiendo que Dios es Padre, pero hay muchas áreas de nuestra vida que aún no son conscientes de eso. Quizás tienes la seguridad y sabes que doctrinalmente Dios es tu Padre, pero hay áreas de tu vida que necesitan enterarse. Hay áreas de tu vida que en la oración, en la comunión, en la vida del Espíritu necesitan enterarse de que Dios es tu Padre y van a ser expuestas al Espíritu de resurrección de Cristo, y tus finanzas van a resucitar, tu vida emocional va a resucitar, la relación con tus hijos va a resucitar, la relación con tus hermanos con los que tienes muchos problemas en la iglesia o con tus amigos del liceo o del trabajo va a resucitar, porque tu vida va a dar un vuelco a causa de que vas a abrir las compuertas de tu vida al amor de Dios. Así que si seguimos leyendo y vemos el versículo 16, vamos a ver que el apóstol Pablo dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificado. Muchas de las promesas de Dios tienen condicionantes. Fíjate que aquí dice: si padecemos juntamente con Él. Leyendo esa extensa lista que les acabé de presentar, y muchas veces queremos vivir con esas cosas solapadas. Queremos vivir como diciendo: yo soy así. Desde la infancia, desde que tengo recuerdo, yo respondo, reacciono de esa manera o me comporto de esa forma. Pero aquí vemos que Pablo, como decía por allá en el versículo que estábamos leyendo en Efesios, él dobla sus rodillas para que tú y yo podamos conocer la profundidad de su amor, para que podamos ver y constatar a el Abba, como dice este capítulo del libro de Romanos, para que podamos abrazar su paternidad y podamos entender de que su amor quiere inundar todas
las áreas de nuestra vida y todas las partes de esa casa espiritual que somos nosotros, que somos tú y yo. Así que con todo esto que venimos hablando, llegamos a la parte crucial de este primer ascenso, y esa parte está en Mateo capítulo 27, versículo 46. Así que leámoslo juntos. Dice, y te doy un poco de contexto con esto, estaba Cristo en la cruz, ya habían pasado varias horas de él estar montado allí en el madero, y el Señor exclama cerca de la hora novena con gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es hermoso el poder leer esto, porque vemos que además de todas las cosas que nos dice el libro de Isaías, en el capítulo 53, vemos que además de llevar nuestros dolores, de llevar nuestras enfermedades, de llevar nuestras aflicciones, también el Señor llevó en su costado la orfandad que nos aquejaba desde el día que Adán y Eva dejaron entrarla en el huerto del Edén. Aquí sintió el abandono de Dios a causa del pecado que Él estaba cargando por nosotros. En este momento, Él logró conquistar la paternidad que tú y yo no teníamos por la destitución que ocurrió en el Edén. Aquí Cristo conquistó la paternidad que Dios quiere que hoy puedas recibir en el nombre de Jesús. Ahí conquistó esa paternidad en ese momento en que sintió el abandono a causa de tu pecado y el mío. Así que profundicemos un poco más en esta palabra de Isaías 53. Dice desde el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Así que nuestro Señor Jesucristo en sus hombros no solo llevó cada una de esas cosas, sino que también llevó la orfandad. Así que cada vez que tengas esos problemas que constantemente tienes con otros, cada vez que estés batallando en tu corazón esos pensamientos, esa lista de cosas que estamos leyendo y muchas otras más, recuerda que el Señor en la cruz le dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y en ese momento Él estaba cargando con la orfandad que hoy busca lastimar tanto tu vida y la mía para que tuvieses libre acceso al trono de la gracia y a poder decirle, Abba, Padre. Ciertamente el Señor nos dio salvación, pero además de la salvación, Él estaba viendo que recuperábamos la relación correcta con Dios para poder abrazarlo y gozar de todos los privilegios de ser coheredero con Cristo. Así que si tú que nos estás escuchando, viendo por esta vía, te sientes identificado con muchas cosas, porque aquí estamos adentrándonos en cosas que normalmente no nos gustan hablar. Estas cosas las metemos por allá debajo de la alfombra, por allá debajo del colchón, pero hoy en el nombre de Jesús, Él las está trayendo a la luz y las vas a trabajar. Y te voy a explicar cuál va a ser la dinámica. Te vamos a enviar al privado de tu WhatsApp una asignación que va a tener que ver con muchas frases en las que te va a tocar reflexionar. Nosotros también lo vamos a hacer. Y vas a responder una encuesta que va a ser totalmente anónima. En la semana te va a llamar uno de nuestros mentores que van a estar en la fase presencial de esta escuela para preguntarte cómo has logrado avanzar con esa asignación. Así que para finalizar, oramos para que en el nombre de Jesús el Señor pueda alumbrar tu espíritu y mi espíritu. Y sé que nos están viendo mentores, adoradores, nos están viendo chamos que están empezando a crecer en la palabra del Señor. Y oro en este momento para que tu espíritu sea alumbrado. Oro para que tu alma pueda sujetarse a este tiempo de comunión, de quietud, a este tiempo de descanso, de reposo en el cual el Señor
te está diciendo: recibe de mi paternidad. En el nombre de Jesús, eres una persona que constantemente está buscando dar, está buscando servir, pero el Señor quiere que hagas un stop, no en dejar de servir ni de ser diligente, pero un stop de poder poner tu mirada en lo que es más importante, que es su amor. Es su amor. Y por allá en el libro de Efesios, capítulo 3, el Señor le dice a esa iglesia: tengo contra ti que has dejado el primer amor. Así que en estos minutos que nos estamos tomando, pídele al Señor, cierra allí tus ojos y pídele que te ayude a discernir, a ver qué primeras obras has dejado de hacer, primeras obras de amor. ¿Cómo está tu amor en el Señor? ¿Está frío? ¿Cómo está el candelero? ¿Está encendido? ¿Tiene la llama baja? En estos minutos pídele al Espíritu Santo: muéstrame cómo está mi amor en el Señor. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, que nos puedas hacer poner la atención. Ayúdanos. Ayúdanos a poner la atención en lo verdaderamente importante, así como le dijiste a María cuando estaba con Marta, que dijiste: ella ha preferido la mejor parte. Señor, ayúdanos a preferir la mejor parte. Ayúdanos a preferirla. Aun cuando los afanes nos dominan por muchos momentos, aún dentro de la congregación, aún dentro de nuestras familias, ayúdanos, porque queremos escoger la mejor parte, Señor. Si eres salmista o adorador y nos estás escuchando, pídele al Señor que te ayude a disfrutar, del privilegio de pastorear por medio de cánticos, por medio de instrumentos, que te ayude a disfrutar primeramente en la intimidad lo que reproducimos desde un altar. En el nombre de Jesús, si eres mentor, pídele al Espíritu Santo y le pedimos en este momento que te ayude a adentrarte en esos pastos frescos del Salmo 23. Que te ayude a poder reconocer la voz de nuestro Señor, como en Juan capítulo 10, versículo 10. Somos tus ovejas, Señor, y escuchamos tu voz. Y te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hacemos cosas sin escucharte en el lugar secreto, sin buscarte con todo el corazón. Ayúdanos, Señor, porque tenemos una tendencia a negociar lo que es verdaderamente importante para ti, Señor. Ponemos nuestra mirada y nuestras fuerzas en lo que es visible, en lo que es emergente, pero se nos olvida, Señor, lo que es imprescindible, que es tu amor, que es tu espíritu, que es tu presencia, que es esa llama viva, que es tu presencia dentro de nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, a avivarla. Ayúdanos a avivarla, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Y declaramos, Señor, que la orfandad en nuestra vida empieza a ser descubierta. Empieza a ser descubierta aun cuando seamos ministros o cuando ya hayamos visto no sé qué tantas clases. Aun cuando tengamos personas a cargo o hemos hecho cosas para ti en las congregaciones. Hoy te decimos, Señor, alúmbranos, Señor. Queremos ser perfeccionados en amor, Señor. Queremos dejar de malformar a otros. Queremos ser congruentes, Señor, entre lo que vivimos en el secreto contigo y lo que ministramos, Señor, y lo que modelamos en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos delante de ti en este primer ascenso. Ponemos delante de ti nuestro corazón para que sea alumbrado, para que tu luz pueda mostrarnos, Señor, cada área que aún necesita ser abrazada por ti, por el Abba, por el Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias, Jesucristo, porque aún esa paternidad fue conquistada por ti. En el nombre de Jesús, la llevaste sobre tus hombros el abandono, la orfandad, y hoy podemos decir: Abba, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías a toda verdad y toda palabra que fue soltada en este tiempo. Tú nos vas a ayudar, Espíritu Santo,
a que dé fruto al 100 por uno. Cuando cada uno de mis amigos y mis consiervos puedan visitarte en el lugar secreto, puedan hablar contigo, ahí las aguas tuyas, Espíritu Santo, son las que van a hacer germinar cada palabra que aquí fue soltada en el nombre poderoso de Jesús. Así que qué bendición este tiempo, y te pedimos que esperes en tu WhatsApp vía privada el link de la asignación y la llamada que vas a recibir entre semana por esa persona que va a estar acompañándote no solo en estos ascensos, el primero del día de hoy, el segundo es el 10 de agosto y el último el 17 de agosto, sino que también te van a acompañar en los 3 días presenciales que vamos a tener, 28, 29 y 30 de agosto. Así que te esperamos, y esto es una escuela, así que entre semana a trabajar en todo lo que pudimos hablar hoy. En el nombre de Jesús les bendecimos, les abrazamos, nos vemos pronto.